Y bueno, dijimos entonces, y lo repetiré ahora, Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperarte. El Salmo 1, versículo 3, dice que tú serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas y que vas a dar fruto en tu tiempo y que tu hoja no caerá y que todo lo que hagas prosperará. Eso dice la palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y hay muchos otros pasajes que nos indican que el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida es que tengamos prosperidad. Pero vemos un problema en mucha gente del mundo y en algunos cristianos también. No saben lo que es la verdadera prosperidad. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta prosperidad que Dios quiere para cada uno de nosotros? Bueno, no estamos hablando de la prosperidad como el mundo la ve. En el mundo vemos a un hombre que tiene empresas multimillonarias, 2 matrimonios, 5 hijos, es amigo de presidentes, gana montones de premios Oscar por su trabajo cinematográfico, recibe condecoraciones de universidades y de países como Inglaterra y Francia, tiene sexo con algunas de las mujeres más famosas del mundo, y el mundo piensa que ese es un hombre próspero. Pero la realidad es que ese hombre y muchos como él no son prósperos. Son un fracaso miserable. Por lo general, sus matrimonios fracasan, sus hijos son rebeldes, ellos se vuelven adictos al alcohol y a las drogas, tienen problemas de salud, pero sobre todo tienen el corazón podrido. Están en la bancarrota moral. Han rechazado a Dios. Están muertos espiritualmente. Y lo que les espera es una eternidad de sufrimiento y dolor. Eso no es prosperidad. Eso es vivir en el engaño. Eso es vivir en negación. Eso es vivir tratando de tapar el sol con un dedo, tratando de convencerse de que el sol no existe, que la verdad no existe, que la decencia no existe, que el pecado no es pecado y que nunca será descubierto y que el pecador siempre sale ganando. Porque Dios no existe. Hoy ese hombre, y estoy hablando de un hombre en particular, ejemplo de muchos otros como hay en el mundo, ese hombre hoy ha caído en la desgracia. Su segunda esposa lo ha abandonado, ha perdido sus empresas, lo han despojado de sus reconocimientos, ha perdido su posición de influencia y es menospreciado por quienes antes lo admiraban y adulaban.
Eso no es prosperidad. Por lo menos no es la prosperidad de la que Dios nos habla en la Escritura. Ahora, tenemos que ir un poco más cerca. Porque tampoco creo que Dios esté hablando de la clase de prosperidad que algunos cristianos promueven. Se han levantado movimientos en las últimas décadas que han arrastrado tras sí a multitudes de creyentes. El movimiento de la palabra de fe enseña que lo único que tienes que hacer es decidir lo que quieres, creer que ya es tuyo, confesarlo y entonces lo tendrás. Ahora, si yo pudiera decirles qué es lo que yo quiero en este momento, sería bajar la temperatura, porque me estoy asando aquí. Alguien, por favor. Y espero que Dios le dé gracia a los que tenían frío. No creo que Dios esté hablando de esa clase de prosperidad que el movimiento de la palabra de fe promueve. Ellos dicen, decláralo y reclámalo. Dios tiene que darte lo que le pidas creyendo. Dicen, tú puedes ordenarle a Dios que lo haga y Él está obligado a cumplir sus promesas. En esos círculos se dan decretos que Dios está obligado a cumplir. Nada más tienes que creerlo, dar la palabra de fe. Yo creo que nuestros hijos se la creyeron porque siempre están dando palabras de fe, siempre están tratando de mandarnos, siempre están tratando de manipularnos, siempre están tratando de ordenarnos qué es lo que nosotros debemos de hacer, nuestros hijos. Y nosotros como padres seríamos insensatos de darle a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden. Si le diéramos a nuestros hijos todos los juguetes que ellos quieren tener, si le diéramos a nuestros hijos toda la comida chatarra que ellos quieren comer, seríamos padres insensatos. Yo creo que Dios, allá en su trono, está viendo al movimiento de fe y a todos los que creen en el movimiento de fe, que están diciendo, yo decreto que voy a tener un Ferrari rojo. Y Dios está diciendo, ajá. Sí, chucha. Dios es un Padre inmensamente más sabio que el más sabio de nosotros. Y Él no va a darnos todo lo que le pidamos. Él no va a darnos todo lo que declaremos en fe. Él no es un muñeco que podemos manipular a nuestro antojo. El movimiento de fe está en un grave error. La prosperidad que enseña el movimiento de fe no es la prosperidad bíblica. Y están también el movimiento de la siembra y la cosecha. Muchos ministerios usan ese principio para, quisiera encontrar una mejor palabra para expresarlo, pero lo usan para extorsionar al pueblo de Dios. Siembra, siembra. Ellos dicen, si tú siembras 100 pesos en este ministerio, Dios te va a dar 100 veces más. ¿Cuánto te va a dar? 10,000 pesos. Si tú siembras 1,000 pesos en este ministerio, Dios te va a dar 100,000 pesos. Siembra. Pero muchos ministerios han usado
y abusado de ese principio para su propio beneficio. ¿Se atreven algunos a decir cosas como: si siembras en este ministerio, Dios te va a sanar? Es más, yo he escuchado que a algunos dicen: ok, estás enfermo y quieres que oremos por ti para que Dios te sane. ¿Cuánto vas a dar de ofrenda? No es suficiente. Cuando tengas suficiente, regresas y oramos por ti para que Dios te sane. No sé cómo llamar a eso. ¿Llamarlo herejía? ¿Llamarlo fraude? ¿Llamarlo qué? ¿Robo? Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Y sabes quiénes son los que se hacen ricos en el movimiento de la palabra de fe y de la siembra y la cosecha? Los ministros. Por ahí hay uno que se hizo famoso. Como no lo conocen, les digo el nombre: Creflo Dollar. Un apellido muy apropiado, Dollar. Se hizo famoso cuando lanzó una campaña con videos y todo para recolectar $65 millones para comprarse un avión nuevo. ¿Sabes cuántos son $65 millones? Hice la cuenta anoche, así que no sé si le hice bien, pero me salió 1,222 millones de pesos. Y ya no tuve tiempo de darle seguimiento ahí a las noticias, pero creo que sí tiene su avión. Siembra, siembra, siembra. Yo no creo que la Biblia está hablando de esa clase de prosperidad, ni creo que el principio de sembrar y cosechar tenga ese propósito. En el otro extremo, lo que veo es que hay muchos en el mundo, y algunos incluso en la iglesia, que parecen condenados a vivir en pobreza, que parecen resignados a vivir en el fracaso. Personas que se sienten incapaces de alcanzar el éxito en ninguna cosa que emprendan, que viven al día y a veces ni siquiera con lo suficiente para comer ese día. No me parece que a Dios le complazca que alguno de sus hijos viva preocupado por no poder pagar sus cuentas, por no poder cubrir sus necesidades, y que entonces tenga que meterse en deudas de tarjetas de crédito o de agiotistas para poder sobrevivir, y que llegue a caer en manos de agiotistas y no vea la salida porque se esté ahogando por los intereses exorbitantes que le están cobrando. No creo que eso sea el plan de Dios para ninguno de sus hijos. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Será que Dios quiere que algunos vivamos en pobreza para mantenernos humildes y espirituales? Eso es lo que se dice de los pastores evangélicos, que las iglesias no les dan un buen salario para mantenerlos humildes, que no se tornen orgullosos. En algunas iglesias los pastores sufren pobreza. Pero ese es el plan de Dios. Yo creo que no. Mira lo que la Biblia dice. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es lo que yo creo. Yo creo que si tú eres un hijo de Dios, nunca tendrás que caer en el desamparo y nunca tendrás que ver a tus hijos pidiendo pan para poder sobrevivir. Mira lo que dice 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Ojalá que marques estas citas en tu Biblia porque son muy interesantes y muy importantes. 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No sé si te gustó este versículo. A mí me parece impresionante. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Eso es prosperidad. Eso es la prosperidad que Dios quiere darte. Que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. 2 Corintios 9, 10 y 11. Capítulo 9, versículos 10 y 11. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios quiere proveer, Dios quiere multiplicar, Dios quiere aumentar. No, yo no creo que sea la voluntad de Dios que vivamos con el alma en un hilo y desesperados porque no sabemos cómo vamos a llevar pan y leche a la mesa el día de mañana. No. Entonces, ahí están los dos extremos. Dios no quiere que te afanes para ser rico de acuerdo a los conceptos del mundo o a los conceptos distorsionados de algunos círculos cristianos, pero tampoco quiere que sufras por no tener cubiertas tus necesidades. ¿Qué es la prosperidad entonces? ¿Qué es la prosperidad que Dios quiere que tengamos? Se refiere a grandes riquezas, a que vivamos como millonarios, a que tengamos una mansión allá en Chipinque y un ejército de sirvientes. Yo he leído el Nuevo Testamento. ¿Has leído el Nuevo Testamento? ¿Sí? Yo no he encontrado en el Nuevo Testamento promesas de riquezas. No los he encontrado. En esos círculos cristianos que he referido, les gusta pensar que somos hijos del rey, debemos de vivir como hijos del rey, debemos de ser como Abraham, que la Biblia dice que era riquísimo, que tenía camellos y camellos, y burros y oro. Pero no nos damos cuenta que cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham, no habla de los muchos camellos que tenía, habla de su riqueza espiritual. ¿Por qué entró Abraham en la lista de los héroes de Hebreos 11? ¿Por su riqueza? No.
no fue por la cantidad de camellos, o Hondas, o Mustangs, o Ferraris que tenía. No, fue por su fe. Fue, Hebreos así lo menciona, porque anduvo como peregrino, habitando en tiendas, en tierra extranjera, porque él estaba esperando la ciudad celestial, la patria celestial. La herencia más grande que Abraham le dejó a sus hijos y a nosotros también fue la fe. Entonces, yo veo que el concepto de prosperidad que nosotros necesitamos es el concepto del Nuevo Testamento, el estándar del Nuevo Testamento. Y en los pasajes que hemos leído hace un momento, creo que allí está ese estándar. 2 Corintios 9:8 y 2 Corintios 9:10 y 11. Se trata de tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades y algo más para ayudar a otros cuando tienen necesidad. Creo que en la prosperidad que Dios quiere para ti y para mí, Dios quiere que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Creo que eso es lo que Dios quiere. Creo que Dios quiere darte para que puedas tener lo suficiente para tu necesidad y también para toda buena obra con liberalidad. Creo que esa es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué mucha gente vive con tanta escasez? ¿Qué hace falta hacer para tener esta clase de prosperidad que Dios nos está hablando aquí en la epístola a los Corintios? Quiero regresarte a los primeros 3 pasajes que te leí. Salmo 1. ¿Cuántos quieren ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que lleva fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará? Ese es el versículo 2 del Salmo 1. Tenemos que leer el versículo 1. El 1 dice, perdón, ese es el versículo 3 y tenemos que leer el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y entonces será como árbol plantado, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo? Cuando en la ley de Jehová esté su delicia. Cuando medite en ella de día y de noche. Entonces, ¿qué dice Josué 1:8? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Yo. Pero hay que leer el principio del versículo. ¿Qué dice ahí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Leímos 3 de Juan, versículo 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? Todos. Pero hay que leer el versículo 3 y 4.
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La verdadera prosperidad solo se encuentra dentro de los principios y los límites que establece la palabra de Dios. El problema entonces es que no conocemos la palabra de Dios. No la hemos hecho el deleite de nuestra vida. No la hemos aplicado. No hemos vivido de acuerdo a los principios de la Biblia y dentro de los límites que la palabra de Dios ha establecido. Entonces, aquí está el gran descubrimiento de este inicio de año 2018. Todos ya nos hemos deseado un feliz y próspero año 2018. ¿Verdad que sí? Bueno, si no lo has hecho, hazlo ahorita. Te deseo, hermano, un feliz y próspero año 2018. ¿Puedes decirle a alguien, por favor? Muy buen deseo, hermano. Gracias. Muy buen deseo. Pero, para que eso se haga realidad, necesitas leer la Biblia. Necesitas conocer la palabra. Es más, necesitas deleitarte en la palabra. En estos días de frío, la oración y todos aquí llegamos titiritando así. Un chocolatito caliente. Oh, es un deleite. Un chocolatito caliente resuelve todos los problemas del mundo. Te calienta no nada más el cuerpo, te calienta el corazón. Gracias, Señor, por el chocolate caliente. Es un deleite. Deja que la palabra de Dios sea un deleite aún mayor en tu vida. Entonces tendrás un 2018 próspero. Ahora, cuando te estoy exhortando a leer y conocer y deleitarte en la palabra de Dios, no estoy tratando de ponerte una carga religiosa. Estoy tratando de todo corazón de que seas prosperado en todo. Necesitas andar en la verdad. Necesitas guardar la palabra en tu corazón. Necesitas ponerla por obra en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela. Ahora, necesitamos el enfoque correcto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Enfocar correctamente este concepto de la prosperidad de acuerdo a el Nuevo Testamento. Y creo que una ayuda muy importante está en Mateo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
La prosperidad bíblica, la prosperidad neotestamentaria, la prosperidad que Dios quiere que tú y yo tengamos, se enfoca en el cielo. No se enfoca en las riquezas de este mundo. No se enfoca en lo que el mundo considera prosperidad. No se enfoca en lo que el mundo considera éxito. Ni siquiera se enfoca en lo que el movimiento de la palabra de fe y de la prosperidad consideran prosperidad. El enfoque de la prosperidad, de acuerdo a Dios, está en el cielo, en hacer tesoros en el cielo. Desde la perspectiva de Dios, un hombre puede ser muy rico en tesoros terrenales, pero extremadamente pobre en su alma, en lo espiritual, en lo eterno. Otro puede ser pobre en términos terrenales, pero extremadamente rico de acuerdo a los estándares de Dios. Y necesito decirte, necesito aclarar que Dios no está en contra de la riqueza. Pero necesitas entender algo muy claramente. El corazón de Dios se duele cuando nosotros valoramos más las cosas que a Él. La clave de la verdadera prosperidad es ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. La verdadera prosperidad empieza con una correcta relación con Dios y sigue con una vida en la presencia de Dios, llena de paz, llena de tranquilidad mental y llena de contentamiento. Verdadera prosperidad es buscar primeramente a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar que las otras cosas sean añadidas. El error en que muchos caen es que el afán de su vida, la meta de su vida, el propósito de su vida es hacerse ricos. Pregúntale a cualquier muchacho universitario, ¿qué es lo que esperas de la vida? Casi invariablemente te van a contestar: quiero hacerme rico, quiero tener éxito, mucho dinero. Mira, Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes cuál es el problema en que muchos se meten? Quieren
hacerse ricos a como dé lugar y lo más pronto posible. Quieren tener dinero, quieren tener cosas. Vivimos en esta cultura del sueño americano, cuya meta es hacerse rico lo más pronto posible y disfrutar a plenitud de todas las comodidades de la vida. Vivimos en una cultura materialista, narcisista y egoísta. Pero los que se apresuran a buscar las riquezas, a buscar la prosperidad según este mundo, dice la Escritura, tienen muchos problemas. Son traspasados de muchos dolores. Se hunden en destrucción y perdición. Caen en codicias necias y dañinas. Caen en tentación y lazo y se extravían de la fe. Te voy a dar uno de los consejos más valiosos que puedes recibir en tu vida. Gratis. No te apresures a buscar la riqueza. Mira, la Biblia dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Yo te voy a decir por qué muchos negocios fracasan, por qué muchos emprendimientos fracasan, porque van con demasiada prisa. No tienen tiempo para pedir consejo, no tienen tiempo para hacer los planes correctos, no tienen tiempo para examinar las opciones, no tienen tiempo. Rápido, rápido, rápido. Me ofrecieron un negocio y me dijeron que en 7 meses voy a ser rico. Rápido. ¡Vamos! El que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Dice Proverbios 21:5, y este lo leo en la Nueva Versión Internacional. Lo expresa bien bonito. Dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Es Proverbios 21:5 en la NBI. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. ¿Sabes? En el mundo hay muchos planes rápidos para hacerse rico. Seguramente te ha tocado alguno por ahí. Te invita un amigo y te dice, mira, si tú le entras, nada más pon 5,000 pesitos. En unos meses vas a ser millonario. Nada más necesitas conseguirte a otros 1,000 tontitos que le entren y pongan sus 5,000 pesitos también. No confíes en los negocios que ofrecen riquezas rápidas. Por todos lados puedes encontrar esa clase de ofertas. Y esa clase de ofertas, si tú te paras un minuto para pensarlo, no requieren esfuerzo, no requieren tiempo, no requieren conocimiento, no requieren destreza, no requieren nada. Lo único que requieren es que te caigas con una lana y te vas a hacer rico. ¿No te suena sospechoso eso? Los casinos son una excelente opción para hacerse ricos. Millones y millones y millones ahí en el, ¿cómo se llama el casino? Mire, un negocio normal, un negocio legítimo,
es aquel en que todos los que participan salen ganando. Yo tengo un producto que tú necesitas, tú me lo compras, tú sales ganando, yo salgo ganando. Es un negocio bueno. Las dos partes ganan. En un casino, para que uno gane, muchos tienen que perder. El casino y las apuestas y todo lo relacionado es, si yo gano, tú pierdes. Y no es uno, muchos pierden. La alegría de uno es el llanto de muchos. Eso no es la prosperidad que Dios quiere. Si nosotros queremos prosperidad, la prosperidad de Dios, entonces nosotros necesitamos caminar, como Juan lo dice, en la verdad. Vivir en los principios bíblicos. Caminar dentro de los límites que la palabra ha establecido. Entonces, ¿qué dice la palabra? Quiero compartirte varios conceptos acerca de lo que la palabra dice acerca de prosperidad. Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Este es un punto extraño para empezar a hablar acerca de la prosperidad, pero es de lo más importante. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ese hombre va a prosperar. Ese hombre va a ver la bendición de Dios en su hogar. El hombre que teme a Jehová. Siento que el idioma no nos ayuda a entender este concepto. Porque no se trata de tener miedo de Dios. Nada más lejano al corazón del Señor. Más bien Él anhela nuestra cercanía, nuestra comunión. Él anhela y se goza en habitar en medio de nosotros. No es miedo. Se trata de un sentido de reverencia ante Dios. Un sentido de reverencia ante Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Él prometió estar aquí. Él es fiel para cumplir su palabra y Él está aquí. Si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a tener un sentido de reverencia al estar en su presencia. Vamos a tener un deseo profundo en nuestro corazón para agradarlo en todo. Vamos a tener una disposición para escuchar su voz y para hacer su voluntad. Vamos a reconocer la presencia de Dios con nosotros y en nosotros y donde quiera que nosotros vamos. Vamos a estar conscientes de su presencia. Vamos a darle preferencia a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a hacer de Él nuestra prioridad número uno. Vamos a enamorarnos de su presencia. Vamos a deleitarnos en su presencia. Vamos a deleitarnos en su palabra. Eso es el temor de Dios. Y cuando tú tienes eso, tú vas a ser prosperado. Y tú vas a ver la bendición de Dios. Y tu descendencia va a ver la bendición de Dios. Proverbios 22, el versículo 4.
Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí está otra vez, el temor de Jehová, pero aquí se agrega un concepto que es la humildad. Cuando nosotros caminamos en humildad, entonces vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Caminar en humildad no significa sentirnos insignificantes. No significa ser extremadamente pobres. No significa ser incapaces de alcanzar logros o éxitos en nuestra vida. No. Ser humilde no significa que tú eres menos o inferior cuando te comparas con otros. No. Ser humilde en el contexto bíblico significa reconocer nuestra dependencia total de Dios. Si vivimos es porque Dios nos da vida. Si pensamos es porque Dios nos da la capacidad para pensar. Si trabajamos y tenemos alguna destreza es porque Dios nos ha dado esa capacidad. Si tenemos algún éxito es porque Dios nos ha dado ese éxito. Dependemos de Dios. Algunos no son humildes, son arrogantes, se creen mucho. Incluso pueden llegar a decir, no necesito a Dios, no necesito la religión, no necesito la Biblia, no necesito el consejo. No son humildes. Viven esa arrogancia y la manifiestan aún en su manera de andar y en su manera de hablar. Pero Dios está buscando hombres y mujeres humildes. Hombres y mujeres que reconocen su dependencia total de Dios. Y a ellos Dios les va a dar riquezas, honra y vida. En Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Proverbios 3:13, del 13 al 17. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. ¿Sabes? Si hay algo que necesitamos levantarnos tempranito y correr a buscar cada día de nuestra vida, es no el oro, ni los billetes verdes, ni los diamantes, ni cosas semejantes. Lo que tenemos que buscar es la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. ¿Sabes? Tú eres inteligente. ¿Lo crees? ¿Sí piensas eso de ti? ¿Eres inteligente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por eso escogiste la casa de mi padre. Porque eres inteligente. Pero eso no es suficiente. A mí me gusta decirle a los niños cuando están creciendo que son inteligentes, sí, y en verdad lo son. Pero me gusta decírselos. Tú eres inteligente. Y yo creo que en verdad Dios les ha dado a los niños una capacidad impresionante. Son muy inteligentes, pero eso no es suficiente.
Los niños necesitan sabiduría. Nosotros necesitamos sabiduría. Puedes ser inteligente, puedes tener conocimientos, puedes tener preparación universitaria. Pero es la sabiduría la que te va a ayudar a tomar las decisiones correctas en tu vida. Es la sabiduría la que te llevará a experimentar la verdadera prosperidad. Este proverbio está impresionante porque dice que la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y los frutos del oro, más preciosa que las piedras preciosas. Todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué es lo que debemos de buscar en nuestra vida? Sabiduría. Y estas cosas como que están relacionadas porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es... Eso es lo que necesitamos buscar. La sabiduría de Dios en nuestra vida. Cuando Salomón pidió sabiduría, Dios lo llenó de bendiciones. No busques riquezas, busca sabiduría. Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, 11. Cuando estábamos en la alabanza, estaba pensando, wow, qué cantos tan bonitos escogieron hoy. Y el siguiente, wow, me gusta mucho ese canto. Y el siguiente, wow, qué padre canto. Eso me está pasando ahorita al volver a leer con ustedes estos versículos. Wow, qué versículo tan bonito. Wow, qué palabra tan hermosa. Miren esta, Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esta es la clase de prosperidad que nosotros queremos recibir de parte de Dios. Y esta viene cuando andamos en integridad. No quitaré el bien a los que andan en integridad. Vivimos en un país donde la integridad brilla por su ausencia, en el que los empresarios y los políticos comparten el botín con impunidad y sin la más mínima vergüenza. En la oración ayer un hermano que se ha involucrado algo en la política nos decía, descubrí algo. Los políticos le entran a la política porque quieren robar. Hasta los cristianos. Les digo, oye hermano, eso no está bien, y se enojan conmigo. Ese es el país en el que vivimos. Si alguien quiere hacerse rico y cumplir su sueño mexicano, lo único que necesita hacer es hacerse corrupto. Pero esa no es la clase de prosperidad que nosotros estamos buscando. Nosotros no nos conformamos con las migajas del diablo. Nosotros lo que queremos es la gracia y gloria que solamente Dios puede darnos. No vamos a aceptar menos que la dicha que solo pueden experimentar los que confiamos en Dios. A pesar de vivir en medio de un país tan corrupto, nosotros hemos decidido vivir, andar en integridad. Lo repito.
A pesar de vivir en un país corrupto, nosotros decidimos andar en integridad. Ok, ahora en esta última parte necesito darte unas malas noticias. Proverbios 14:23. Abróchese su cinturón de seguridad, que vamos a entrar en zona de turbulencia. Proverbios 14:23. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Y Proverbios 28:19. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí está la mala noticia. Si quieres disfrutar la prosperidad que Dios quiere darte, necesitas trabajar. Ay, 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 me dolió decirlo. Trabajar. Es en el trabajo donde está la ganancia. Es en el labrar la tierra donde viene el pan suficiente para saciar nuestra hambre. Hay que trabajar. Hay que dejar la flojera, los pretextos, las excusas. Hay que dejar de andarle buscando tres pies al gato. Hay que dejar de estar buscando los atajos. Hay que ponernos a trabajar. Algunos, como dice aquí el proverbio, se dedican al vano hablar. Hablan y hablan y hablan. Y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a lograr esto, me voy a hacer rico. Hablan y hablan y hablan. El vano hablar solo conduce a la pobreza. La ociosidad solo conduce a la pobreza. La prosperidad que Dios quiere darnos tiene un camino de acceso y es el trabajo. Ahora le vamos a agregar un calificativo más. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Proverbios 10:4. La mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:4. El alma de los diligentes será prosperada. Hay que trabajar y hay que ser diligentes. Dios no apoya y no va a prosperar a los flojos que nada más hacen como que trabajan, pero no trabajan. Dios no va a apoyar ni va a prosperar a los marrulleros que buscan la manera de hacer lo menos que se pueda en el trabajo. Sé diligente. Ponte a trabajar y sé diligente. Levántate temprano. Sé puntual en tus compromisos. Cumple tu palabra. Cumple las fechas de entrega. Haz las cosas con calidad. Sé un trabajador excelente. Trabajar con diligencia es el camino a la prosperidad según Dios.
Hay otro aspecto muy interesante que yo creo que es muy importante señalar. Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará. Es el principio de dar. A ver, aquí los cables hacen cortocircuito porque estamos hablando de ser prosperados. Es decir, estamos hablando de recibir la bendición de Dios. Y aquí nos encontramos con este concepto que parece contrario. Dad. Dad. Fíjate lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6. Y aquí está el principio de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Siempre es importante leer el contexto. Hace un rato leímos este versículo poderoso, tremendo, hermoso. Lo creo, lo recibo, sí, Señor. Dios quiere darnos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Pero ¿qué hay en el contexto? En el contexto está el principio de dar. Si tú quieres tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente, lo que tienes que hacer es dar, sembrar. Es una contradicción divina, maravillosa. Necesitamos aprender a dar. En el versículo de Lucas 6:38 que empezamos leyendo, dad y se os dará, me encanta, porque dice, se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Dios no cree en las cajas de cornflakes. Abres la cajota esa y dices, ¿y dónde quedó el cereal? Ya le buscas y por allá abajo. Lo que Dios dice es que yo lleno, la sacudo, la remeso, se asienta y le echo más. Y le vuelvo a sacudir y la vuelvo a remecer y se asienta y le echo más y le echo más hasta que está rebosando. Esta es la manera de Dios. Cuando tú das, Dios te da. Dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Gloria al Señor. Dios quiere que tengamos todo en todas las cosas, todo lo suficiente para que podamos abundar en buenas obras, para que podamos dar, para que podamos repartir, para que podamos saciar al que tiene hambre, para que podamos ayudar al que tiene necesidad. Dar, ser generosos, romper con la maldición regia de la tacañería. La rompemos en el nombre de Jesús. Somos gente generosa. Hemos aprendido a dar, porque ese es uno de los secretos de Dios. Prosperar no es acumular ni acaparar. Prosperar es ser generoso. Y un último punto con el que
quiero terminar hoy. Si queremos prosperar, necesitamos aprender a honrar a Dios con nuestros recursos. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Este es uno de los secretos más preciosos de prosperidad que Dios pone a nuestro alcance. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros recursos, cuando nosotros le presentamos a Dios las primicias de nuestros frutos, cuando nosotros le decimos: Dios, de lo mucho que tú me has dado, así lo expresó David, de lo mucho que tú nos has dado, porque todo lo que tenemos es tuyo, te queremos dar un poco. Queremos honrarte. Entonces viene la llenura de los graneros. Ahora voy a leer un versículo del que nunca predico. Malaquías 3, versículos 10 y 11. ¿Por qué no predico nunca de ese versículo? Porque me da pena cómo lo han usado mal. Lo han usado para traer sentimientos de condenación a la vida de la gente. Lo han usado para decirle: eres un ladrón, le has robado a Dios porque no has estado dando tus diezmos. Pero no es eso. No acepto eso. Cristo nos ha librado de toda maldición. No hay maldición para los que estamos en Cristo. Pero ¿qué dice este versículo? ¿Qué dice este pasaje? Malaquías 3:10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Nunca aceptaré que la iglesia maldiga a quienes no dan el diezmo. El diezmo, entiendo yo que es solamente un principio, no una ley para nosotros en el Nuevo Testamento, pero sí un principio y un secreto tremendo para alcanzar la bendición de Dios en nuestras vidas. No de una manera legalista, y mucho menos de usarlo como una forma de amenaza y de chantaje. De ninguna manera. Pero sí como un principio glorioso de bendición. No podemos dejar de ver que aquí hay un principio muy importante si nosotros queremos ver la prosperidad de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice: pruébame, dice Dios, pruébame en esto. Si tú te atreves a honrarme con tus bienes, si tú te atreves a honrarme, entonces yo, Jehová de los ejércitos, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo tomo esa palabra de bendición de parte de Dios. Cuando honramos a Dios, vamos a disfrutar la bendición y la prosperidad de Dios en nuestra vida. Y hay aquí un detalle muy interesante que yo siento en mi corazón que aplica muy específicamente a algunos que estamos aquí.
reprenderé también por vosotros al devorador. Yo creo que ha habido un devorador que te ha estado haciendo daño en tu vida y que te ha estado robando y que te ha estado estorbando y no has podido ver la bendición de Dios en tu trabajo, en la obra de tus manos. Pero cuando tú honras a Dios en esta manera, aquí hay una promesa gloriosa. Aquí dice que Dios mismo, Jehová de los ejércitos, va a venir y va a reprender al devorador. Y el devorador ya no podrá destruir el fruto de tu tierra. El devorador no podrá destruir el fruto de tu trabajo. El devorador no podrá destruir el fruto de la labor de tus manos. Porque Dios mismo, Jehová de los ejércitos, va a venir a reprenderlo y no habrá esterilidad en tu campo. Esto dice Jehová de los ejércitos. Vamos a ponernos de pie.